Hola, bienvenidos a nuestro podcast número 14 de augurios astrológicos. Esta vez vamos a hablar sobre el trabajo de sombra que vamos a ir experimentando a través de los planetas. Y con ustedes presento a mis compañeras. Hola, soy Úrsula y un placer por compartir un nuevo episodio con ustedes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Marina Franco y es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes. Hola, ¿qué tal? Soy Isabel de la Torre y pues sí, estoy muy contenta nuevamente de participar aquí y comentarles un poquito de lo que es la sombra en relación al estudio de la astrología. Bueno, sabemos que la astrología contiene pues muchos elementos que nos pueden guiar para reconocer nuestros propios talentos y nuestras propias vicios, por decirlo de alguna forma, que representa la sombra. Y precisamente en esta época de eclipses, una de las cosas más importantes que se dan a notar es que el eclipse, por ya sea de sol o de luna, va a sacar de nosotros cosas que no teníamos como muy claras, que ya habíamos escondido o que habíamos pensado que ya estaban solucionadas. Y de repente, por alguna razón, se presenta un hecho, una situación, un recuerdo, un movimiento de vida que nos lleva a enfrentar ya sea ese miedo o esa falta de aceptación que tuvimos en el pasado o un dolor que por las circunstancias que teníamos que vivir en el momento no nos permitimos darle ese tiempo a ese dolor para sentirlo. Entonces, existen unos planetas que básicamente trabajan con nuestra sombra y cuando se presentan nos ayudan a hacer esa limpieza interna. El primero, evidentemente, es la luna que contiene todo nuestro acervo cultural de hábitos familiar, nuestras costumbres, desde que nos concibieron. Algunos autores nos hablan de que, pues, desde vidas pasadas, ¿no? La astrología kármica nos dice que en la luna podemos encontrar mucha información de vidas pasadas. ¿Y qué pasa cuando se eclipsa la luna? Pues nos deja ver así como si se desbordara esa energía en algunos hechos, lo que hemos estado ocultando. Y también, y con mayor razón, cuando se eclipsa el sol. El sol, que es la razón, que es la conciencia, pues va a quitar su luz y vamos a poder ver con más claridad lo que hay ahí. Digamos que es como entrar a una recámara en donde la luz es más bajita o hay muy poca luz que en la que estamos viendo afuera de esa recámara. Y entonces entramos y podemos ver sin tanto esfuerzo lo que hay ahí adentro. ¿Y qué es lo que hay ahí adentro? Bueno, otro planeta también que nos habla de la sombra es Saturno, ¿no? Saturno como par del Sol, el Sol es la luz y Saturno es la oscuridad, es el que nos limita, es el que nos hace guardar todo aquello que no nos permitimos ser o hacer o que no nos dejaron hacer, sobre todo la autoridad, ya sea paterna, materna o la autoridad social. Y existe otro que es todavía más profundo, este planeta, que es Plutón. Plutón nos va a dejar ver esa sombra que no podemos aceptar. Por ejemplo, el odio que le tenemos a alguien, las ganas de estrangular a alguien cuando nos hace enojar, envidia, la ira, todo eso que no es aceptado, lo vamos a ir a guardar a esa recámara y se va a quedar ahí como si no existiera, ¿no? Es como el cuarto de los tiliches, la covacha llena de cosas. Y también, pues bueno, a veces ocultamos ahí en esa sombra cosas que no pudimos expresar, no porque sean negativas, no porque no nos gusten o no sean aceptadas, sino porque no eran permitidas en nuestra familia. Como por ejemplo un talento. Cuando hay una familia donde todos son escritores, pues si llega un individuo que tiene un talento científico, como que va a ser, pues no va a ser tan aceptado. Entonces, para poder ser aceptados, pues tenemos que parecernos al clan al que pertenecemos y entonces olvidamos ese talento. Y ese talento también va a dar a esa recámara oscura, ¿no? A ese lugar en donde, pues, quién sabe qué nos encontremos. También existe por ahí el planeta, bueno, es un asteroide, algunos también lo manejan como un punto en el espacio, que es Lilith, que esa es la sombra y tiene que ver más con la sombra femenina de, pues,
esa sumisión de ese dolor, de ese exilio que se ha hecho durante cientos o miles de años de la energía femenina. Entonces, en este lugar, en esta sombra, pues vamos a ir a poner todo lo que negamos. Cuando nosotros no queremos, no podemos aceptar algo, va a ir a dar a ese lugar, ¿no? También lo que no podemos expresar, ya sea nuestro odio o nuestro amor incluso, porque a veces uno se puede enamorar de alguien que representa un amor prohibido, entre comillas, y tenemos que ocultarlo. Entonces, eso también va a dar a esa recámara. Lo que reprimimos, ¿qué es? Decir, yo no voy a hacer eso, no puedo hacer eso, quizá por los cánones que nos han mostrado en sociedad o porque la autoridad de nuestra familia nos lo impidió, etcétera. Entonces, además de no aceptarlo, de negarlo, lo reprimimos y queda ahí una energía contenida que en algún momento va a tener que salir. También todo lo que nos da miedo, ya sea miedo al dolor, miedo al abandono, miedo a tener una pareja, a no tenerla, cualquier situación que nos muestre que no somos adecuados y que nos da miedo enfrentar, también va a ir a parar a ese lugar, que pues evidentemente es la sombra y algún momento se va a llenar. O sea, no es que sea infinito, en algún momento se va a llenar y tiene que salir. Por eso los eclipses nos dan la oportunidad de abrir esa puerta y ver qué hay ahí. También vamos a encontrar adentro todo lo que nos produce dolor, todo aquello que no podemos aceptar. ¿Por qué? Porque sí es bien importante enfrentar nuestro dolor, vivirlo, pero a veces las circunstancias del día a día, las rutinas, no nos lo permiten. Y además son todas esas cosas que cuando éramos chiquitos y chiquitas nos dijeron, no llores, no es para tanto, no, si no duele tanto, no sufras. De alguna manera, esa invalidación a lo que sentíamos, además de que no está bien, está generando posteriormente un enojo. Y ese enojo también va a ir a parar a la sombra, porque pues también nos han dicho que el enojo no es bueno, ¿no? No hay que mostrarlo, ni la ira, ni todas esas cosas. Entonces, viene un proceso de un eclipse, un tránsito planetario, y resulta, o incluso, fíjense, que puede suceder que haya una encarnación destinada a liberar la sombra contenida en el alma durante otras vidas, ¿no? Allí tenemos, por ejemplo, el factor Plutón, tenemos el factor casa 8, casa 12, en donde puede existir ahí un tema de estar liberando una sombra que no nos explicamos de dónde salió en esta vida, pero que puede estar marcada por hechos y eventos de otras vidas. Y bueno, lo más importante, eso está ahí. Para empezar, tenemos que aceptarlo. Después, ¿cómo podemos integrarlo? Porque se habla mucho de la integración de la sombra. ¿Qué es eso? Bueno, pues primero hay que reconocerla, saber qué es. ¿Cómo podemos reconocer la sombra? Aparentemente es muy fácil. Generalmente nuestra sombra la van a reconocer mejor los que están enfrente, los que están afuera. Y tal vez si nosotros, bueno, si ellos llegan y nos dicen, nosotros podemos sentirnos agredidos si nos dicen algo con respecto a eso, precisamente porque lo negamos, porque es inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos estar atentos y observándonos y atentas y observándonos al hecho de cómo reaccionamos ante ciertas circunstancias. A veces reaccionamos de forma exagerada, ¿no? Y ahí sí, ya como adultos, ahí sí podemos saber que lo que está sucediendo en el exterior no era para tanto, no era para que nosotros gritáramos o insultáramos o reaccionáramos con un llanto exagerado. Nos ha pasado, bueno, a mí en una ocasión me pasó que yo estaba en una crisis de vida y estaba viendo una película cómica que era con Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito, creo que se llama Gemelos, y es una película, pues, que básicamente es comedia, pero en algún momento me descubrí llorando, porque estaba yo viendo la comedia, estaba llorando, ¿por qué? Porque algo que sucedió en la película que yo no quería reconocer estaba saliendo en ese momento. Entonces, a veces así funciona.
¿Y qué pasa? Bueno, pues si nosotros podemos observar qué es lo que sentimos, de dónde viene eso, pues va a ser bien valioso poder descubrir que estamos dándole luz a esa sombra. Cuando le damos luz a la sombra, deja de extraer energía que de alguna manera se está desperdiciando para poder contener esa sombra y entonces se convierte en un poder para nosotros. Nos ayuda a vivir mejor, a ser completos como seres humanos, a estar más tranquilas con nosotras mismas. Primero es reconocerla y luego aceptarla. Una vez que la aceptamos, ya cuando viene la aceptación, quiere decir que es mucho más fácil tenerla presente y por lo tanto ya estará integrada con nosotros, ¿vale? Otra forma en que podemos reconocer que está actuando o que estamos actuando desde nuestra sombra es cuando estamos criticando a otras personas. La crítica es así, algo que yo no puedo aceptar en mí y lo estoy viendo en esa persona. Por lo tanto, estoy proyectando mi sombra ahí. Ese es otro punto. Ya llevamos dos, ¿no? Cuando reaccionamos de más y cuando criticamos. Obviamente cuando nos enojamos exageradamente o lloramos sin razón aparente, estamos nosotros manifestando algo que ya no cabe ahí, ¿no? Como decían las abuelitas acá en México, solo la olla sabe de sus hervores. Entonces, nos pueden decir, oye, ahí hay algo como que se te está asomando la sombra, se está derramando, pero cada uno de nosotros tiene que buscar adentro, cada uno de nosotros tiene que descubrirlo. Eso es un viaje personal. Y bueno, es un tema súper interesante porque cuando estamos trabajando con nuestra carta astral, cuando tenemos una interpretación o una lectura de tarot, podemos encontrar ahí muchos puntos importantes que nos van a revelar el trabajo que podemos hacer para integrar nuestra sombra. Y como les digo, una de las cosas más valiosas que podemos recibir después de encontrar, de aceptar y de reconocer nuestra sombra es el poder que ésta nos da, porque nos completa, nos hace sentir unidos dentro de nuestro interior a lo bueno y a lo malo. Entonces, bueno, pues espero que este trabajo que todos llevamos de una u otra forma y que se agudiza con los eclipses, pues sea de la mejor manera posible para cada uno. Gracias. Bueno, pues entonces yo voy a continuar con este tema de la sombra en la astrología. La polaridad que se dan estos signos. Como todos sabemos, hay luz y sombra. En todo hay, no nada más en los signos vamos a encontrar la sombra, podemos encontrar la sombra, su vibración positiva y negativa en la numerología. Las cartas del tarot también tienen sus cosas negativas y sus positivas, igualmente en los signos de la astrología. Es muy importante saber tu sombra, porque una vez que la reconoces, la sabes manejar. Entonces, si estamos conscientes de la sombra, sobre todo ahorita se habla mucho de estos temas por los eclipses, porque sale la luz y la sombra, pero normalmente sale más la sombra que la luz y es importante reconocerla. Todos los signos tenemos sombra, todos, ni una menos, ni una más, es lo mismo. Entonces te voy a hablar de la sombra de signo por signo. En el signo Aries, y también antes de esto, pues la misma sombra que representan los planetas que lo rigen, como Aries lo rige Marte. Entonces, literalmente te voy a estar hablando de la sombra del planeta Marte. Cuando nosotros vibramos en sombra es cuando en nuestra carta astral es cuando hay un aspecto tirante, como es una cuadratura y una oposición, es más cuando estos aspectos en nuestra carta astral sacan esa polaridad, esa sombra de nosotros que ni sabemos que está ahí, pero es importante conocerla porque así es como doblas la esquina o la reconoces y sabes que está ahí y te pues controlas un poquito. Entonces, pues, estando bien conscientes
de esta sombra en los aspectos difíciles de nuestra carta astral. Sobre todo de nacimiento, ya de por sí ya traemos esas cuadraturas, esas oposiciones, pero cuando hay un aspecto y lo activa, pues saca a la luz esa sombra que ya traemos, que ya estamos destinados a trabajar. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Voy a empezar con el signo de Aries, la sombra. No se lo tomen personal. No tengo aquí nada en contra de ningún signo, porque hay unos que sí la sacan más que otros. Bueno, la sombra de Aries. Aries es un poquito en su vibración negativa y me encantaría a mí, luego hacemos otro podcast sobre la luz, porque hay más luz que sombra. Pero bueno, vamos a enfocarnos ahorita. La sombra de Aries es, a veces en su vibración negativa es egoísta, es desconsiderado, dominante, impaciente y es muy prominente a accidentes por su impulsividad. También él es caprichoso y siempre está, pues si lo atacan, yo ataco. Eso es en su parte negativa, es impulsivo y conflictivo. Vámonos ahora al signo de Tauro. En su polaridad negativa, Tauro es, no se enojen los Tauros conmigo, por favor, son flojos. Son flojos, narcisistas, se van extremadamente a los lujos, a los placeres, muy tercos, muy obstinados, se resisten al cambio, les encanta a ellos estar en su corral encerrados. Ellos toman tiempo para digerir las experiencias y son muy autoindulgentes. Ellos, como si pasaron un mal rato, ellos se recompensan a sí mismos. También son muy acumulativos. Ellos sienten mucha seguridad acumulando. Entonces, si entras a la recámara de un Tauro, vas a ver que acumula peluches de todo, porque es como él encuentra su seguridad. Ahora vámonos al signo de Géminis. Su polaridad, pues, es en lo negativo, se aburren fácilmente, no descansan, su mente está súper activa, no paran, piensan mucho sobre ellos mismos, son hiperactivos, vulnerables a los engaños, a los robos, inconscientes. Ay, Géminis, no te enojes conmigo, pero Géminis tiene la fama de ser el chismoso y el mentiroso, pero eso es su polaridad negativa. También son muy infantiles y muy inconsistentes. Bueno, ahora vámonos con el signo de Cáncer. Cáncer en su polaridad negativa es muy sobresensitivo, se toman todo muy personal y cambian muy rápido de humor. Muy malhumorados, tienden a vivir mucho en el pasado. Ellos están siempre pensando en los recuerdos del pasado. También tienen fama de tacaños, posesivos y se ofenden fácilmente. La polaridad del Leo, vamos a su polaridad negativa del Leo. Son autoritarios, dictatoriales, también son tercos. Aquí va a haber 4 signos que son muy tercos porque pertenecen a la cruz fija y uno de ellos también es Leo. Entonces son tercos, egocéntricos, presumidos, arrogantes, dramáticos y también infantiles. Y vámonos ahora al signo de Virgo. En su polaridad negativa, Virgo son narcisistas, extremadamente perfeccionistas, autoexigentes, tienen una obsesión por el orden y el control. Y aquí pues yo remarcaría al Virgo que se exigen demasiado a los demás y a ellos mismos. Vamos ahora con la polaridad negativa de Libra. Son demasiado condescendientes, no son sinceros, no se muestran, pues no muestran sus emociones reales. Son insinceros, indecisos y les encanta, ellos se sienten seguros aparentando que todo está bien. Entonces ellos son, ceden mucho su voluntad, lo que ellos quieren por permanecer todo en armonía. Eso es, digamos, a la polaridad negativa. Y vámonos ahora al signo de Escorpio, su polaridad negativa. ¡Ay, Escorpio! Sí, siéntense porque ahí voy para largo con Escorpio.
son manipuladores, secretivos, tienden a no mostrar sus verdaderas emociones, a celosos, vengativos y no olvidan fácilmente cuando alguien los ofende. Ay, ten mucho cuidado de ofender a un Escorpio porque te las va a guardar toditas, no se le va a olvidar ninguna y te la va a devolver con ese veneno escorpiano. También son muy dominantes y controladores. Vámonos con el signo de Sagitario. En su polaridad negativa, Sagitario es muy sobreoptimismo. A veces, aunque todo esté mal, ellos se sobreoptimistas, son muy sobreoptimistas. Son claridosos, impulsivos, impacientes, arrogantes, temperamentales, muy confiados. Lo malo de esto es que ellos siempre tienen un significado y cuando pierden su significado de vida, ellos tienden a perderse y caen en depresión. También son muy imprecisos y muy exagerados porque lo rige pues Júpiter y Júpiter expande, entonces son demasiadamente exagerados e imprecisos y muy claridosos. Ahora vámonos con el signo de Capricornio. En su polaridad negativa de Capricornio, ellos son pesimistas, negativos, tienden a alejarse de los familiares, demasiada seriedad, frialdad, rígidos, demasiado rígidos, calculadores y tienen un sistema muy rígido del deber ser, del tener que ser y son muy workaholics. Se la pasan trabajando y es demasiado trabajo y se les pone como el ambicioso, pero yo no creo que la ambición en sí sea algo negativo, algo malo, pero es el signo más ambicioso que nomás quiere generar y generar y generar y generar dinero. Vámonos con Acuario. Acuario, su polaridad negativa, ellos no descansan, siempre están en fricción con los familiares por esas ideas no convencionales, son los rebeldes sin causa, muy nerviosos, dispersos, despegados, fríos y son muy egocéntricos también, impredecibles y se sienten muy superiores porque ellos creen que saben más que todo el mundo y también son muy tercos porque pertenecen a la cruz fija. Y vámonos ahora con el signo de Piscis. En su polaridad negativa, Piscis son muy desconectados, tienden a escaparse, pues, es famoso porque se escapan de la realidad, es muy confusos, es falta de poner límites, muy confiados, son muy inocentes, se toman mucho tiempo para tomar decisiones, evaden los problemas, también es el otro signo que pertenece a los flojos y demasiado inocentes, secretivos y pues yo ahí diría que no les gusta tomar mucho la responsabilidad. Y si lo ponemos en negativo, que tampoco creo que sea muy negativo, se van mucho a la ensoñación, muy fantasiosos, que a veces se tienden a salirse mucho de la realidad. No les gusta tomarse mucho la responsabilidad. Pero una vez les vuelvo a repetir, es cuando a veces están mal aspectados que vibran en esta vibración baja. Yo no creo que sea tan malo vibrar en estas vibraciones bajas. A veces las necesitamos para defendernos, sacar ese coraje o a veces también escaparte un poquito de la realidad cuando sientes que has trabajado mucho, estás muy estresado. Lo malo es quedarse mucho tiempo en esa baja vibración. Y pues bueno, eso es todo lo que les tenía el recorrido por estos 12 signos. Y una vez más, pues no se enojen conmigo. Luego les prometemos hablar de lo positivo, que ahí sí me extenderé mucho más. Ay, pues gracias. Sí soy, Marina. Sí soy hipersensible y voluble, como buena cangreja. Pero sí, justo escuchándolas me llamaba, pues, igual ya lo hemos ido como platicando, pero consideramos que este tema era importante porque eventos como los eclipses o eventos muy particulares en nuestra carta nos llevan a estos contrastes. En realidad, pues a los que me conocen, yo me encanta hablar de la sombra, lo meto mucho en mis trabajos de autoconocimiento porque no, es una manera de conocernos, ¿no? Jung decía que el alma venía a hacer ese proceso de individualización, ese proceso de autorreconocimiento, pero teníamos que pasar por el pasaje oscuro, o sea,
no podemos llegar a completar la luz si no hemos pasado por esos pasadizos donde hemos descubierto que no somos perfectos, que somos vulnerables, que tenemos también sentimientos negativos. Y bueno, a mí me gustan también mucho los mitos. Creo que la cuestión de que a través del mito descubramos cosas más profundas, ¿no? Cada uno va entendiendo los cuentos y los mitos de una manera muy individual. Entonces, pues bueno, yo les traía dos que me parecen muy interesantes porque lo hemos visto nosotras en las cartas. Son puntos que pueden trabajar toda una carta, que es Lilith y Plutón. Lilith es bien interesante, vamos a empezar con ella. Lilith es la cara oculta de la luna, ¿verdad? Es un punto astronómico calculado de esa cara que nunca vemos de la luna. Y eso ya nos dice algo. Lilith no tiene un cuerpo sólido ni físico, está totalmente desencarnada. Y eso en el mito, ¿verdad? Se dice que a Adán, pues no fue su primera mujer, la mujer Eva, sino fue Lilith. Nada más que fue borrada de los libros de historia porque en realidad ella representa todo el enojo, todo el enfado interior, todo lo que ha sido reprimido. Y sobre todo porque pues después nos pasamos a un sistema patriarcal, ¿verdad? O sea, estas tribus, toda una parte de toda la historia de la humanidad, pues fue regida por esta parte donde los hombres gobernaban y las mujeres estaban pues en un lugar secundario. Y la historia cuenta que todavía estaban en el Edén, pero lo importante aquí es que Lilith estaba hecho del mismo material que Adán, ¿verdad? Porque sabemos que Eva fue hecha de la costilla, o sea, de la costilla se creó Eva. Pero Lilith no, estaba hecha de ese mismo material de Adán, entonces eran iguales, eran equidad. Y ahí hay varios mitos, ¿no? Pues uno dicen que Adán le pidió algo y Lilith no lo quiso hacer. Hay otros dicen, porque también Lilith está muy representado a la parte de la sexualidad, que pues estaban teniendo el acto sexual y ella quería estar arriba y Adán le dijo, pues no, ¿cómo? Yo soy el único que va arriba, ¿no? Y pues ella se enojó y ya no quiso y Adán fue y se quejó con Dios y le dijo, oye, pues no, ella no quiere hacer lo que yo quiero. Y fue expulsada, ¿no? Porque también ella se confrontó con esta parte de la deidad, ¿no? En que no se le hacía justo que ella tuviera que estar en actos de sumisión. Entonces es expulsada y entonces al no tener un cuerpo se dice que llegó a este mundo y entonces pues seducía a los hombres porque había una sed de venganza. Eso también ya nos habla, ¿no? Hay enojo, hay venganza, está también una parte de nuestra sexualidad reprimida porque entonces ella seducía a los hombres y luego los mataba, ¿no? Entonces de ahí viene como un poco el mito esto de que ella era la consorte del diablo, que era una poco esta mujer vampiresca. Pero al final todos estos mitos es muy interesante, ¿verdad? Porque en los arquetipos lunares también hay una parte reprimida de las mujeres, ¿verdad? Cuando hemos completado toda una parte de poder y el sistema no lo entiende, se va al oculto, ¿verdad? La luna oscura, la luna nueva que no hay luz, esa mujer que pues sí, o sea, ¿no? No puede, no se ha concretado aceptado pues en nuestro sistema como esa libertad, ¿verdad? Entonces, mientras tanto va a representar esa parte de sombra que fíjense, no solo porque es un aspecto femenino significa que no los hombres lo tengan, también en su carta viene Lilith. Y nos va a hablar lo que es importante, como ella no está encarnada, no tiene un cuerpo, generalmente es todo aquello rechazado de nosotros o de nosotras mismas que no confesamos. Es eso aquello inconfesable que todos y todas tenemos, porque así lo tenemos. Y que nos da mucho miedo, porque qué pena que me van a decir, me van a excluir, me van a rechazar, me van a sacar del paraíso, voy a tener que vagar, ¿no? Si yo confieso estas cosas impensables, ¿sí? Pero fíjense que eso también, porque la sombra tiene que ver, como le decía Jung, con un lado prehumano, o sea, mucho onda del instinto animal que pues radica en nosotros, sobre todo pues mucho en un cerebro que es el cerebro más reptiliano, que es el instintivo, que es el que nos hace sobrevivir, pues ahí está, ¿no? Nada más que pues ya les digo, tenemos capitas de conciencia, de emociones, de razonamiento, de socialización, pues que van así, pero en la mera médula del cerebro, esta onda reptiliana que tiene que ver con ese instinto más animal. Y ahí está, ¿no?
Yo he visto que Lilith tiene que ver una parte, yo lo comparo siempre que leo una carta con dos cosas. Yo hago siempre preguntas de qué te gustaba hacer de niña que ahora ya no haces. A mí el ejemplo muy claro es cuando somos mujeres, no sé si les va a resonar. Estabas sentada en la tierra con tu vestido, con las piernas abiertas y jugando con tierra y llegaba tu mamá y te decía, no, 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 ya estás toda mugrosa, levántate, cierra las piernas y te sacudían y te mandaban a hacer algo más modoso, ¿no? Porque ahí estaba nuestra expresión femenina, ¿no? O sea, yo estoy a gusto jugando con la tierra haciendo pastelitos o lo que estuviera haciendo, pero explorando esa parte más como natural, ¿no? Les digo que también Lilith, yo la veo a veces en la naturaleza despeinada, ¿no? No sé si han fijado que los jardines están todos con pasto, todos podados, tienen dos plantitas y ya. Y eso no es naturaleza, eso es una domesticación de la naturaleza. En realidad en la naturaleza hay maleza, arañas, hay bichitos, hay todo ahí revuelto. Y Lilith creo que tiene mucho que ver cuando le integramos en permitir que haya un crisol de experiencias, de cosas dentro de nosotros que nos contacten con ese lado animal que sí nos hace ser humanos y con el lado también social, es como irla integrando un poco así, ¿no? Pero pues sí, para Lilith hay que ver dónde nos enojamos, donde queremos venganza, donde queremos cobrarla y en la parte también de lo que son nuestros deseos sexuales y creativos, porque al final Lili también permite, cuando la trabajamos en la carta, conectar con nuestra verdadera creatividad, ¿no? Con lo que queremos desarrollar. Entonces es muy poderosa y pues no se siente, ¿no? Que generalmente no la vamos a confesar tan fácil. En cambio, Plutón, pues es que Plutón es un dios, ¿verdad? Plutón aunque está en el inframundo, dicen que en la mitología, que en Grecia Plutón no tenía un templo, era el único dios que no tenía un templo, porque el tributo que le rendíamos era vivir cada día. O sea, pues sí, cada día me acerco más a mi muerte, ahí está mi pago, ¿no? O sea, yo cada día voy a ir viviendo y cada vez más cerquita voy para allá. Entonces, era el único Dios que no tenía un templo, pero pues bien presente, porque está esta frase, ¿verdad? Nacemos y lo único que seguro que tenemos es que vamos a morir, que ahí Hades nos va a recibir. Entonces, de hecho, también cuando llegaban a hacerle alguna estatua a Plutón no tenía rostro. Eso ya nos hablaba de que es el que nos despoja del ego. Y entonces, el ego, el yo, que pues en esta onda de la espiritualidad, a veces, ¿no? Está, ay, pues ya deshazte el ego, ¿no? Es el ego y todo esto. Yo les digo, no, pues ya flotaríamos todos, ¿no? El ego nos va a acompañar probablemente hasta que nos moramos. No se trata de despojarnos, de quitarlo, se trata creo que de entender cómo funciona, cuál es nuestro yo, qué el ego qué quiere, cómo se quiere experimentar, qué desea. Esa es la clave con Plutón. Donde están nuestros deseos, Plutón llega a quitarlos, a darles muerte, a darles transformación. Donde están nuestros apegos más profundos, ahí llega Plutón a decirnos, mira, ¿qué pasa si te lo quito? ¿En qué eres? ¿Quién eres? Por eso Plutón en las estatuas no tenía rostro, ¿verdad? No hay una imagen con la que yo me pueda identificar, no hay un reconocimiento de quién soy. Estoy despojado de, pues si tengo ojos bonitos, estoy guapetona o no, o si hice tal cosa, o si desarrollé la vacuna, no sé qué. O sea, sí, son obras y proezas que nos desarrollamos y que son importantes, pero al final hay una profundidad más, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuelito y un tío decían mucho esto. El rey y el peón se entierran en la misma caja, ¿no? Se metían en la misma caja al final. Al final, cuando llegamos al inframundo, todos somos iguales. Cuando estamos en nuestros momentos de vulnerabilidad, donde nuestro deseo no se cumplió, donde el apego se quitó, o cuando vivimos una muerte, es donde somos más humanos. No hay ego, no hay cuantas riquezas, no hay cuánta belleza, no hay cuánta inteligencia. Ahí la vida o Plutón te está diciendo, aquí estás despojado de todo y este es quien eres, ¿no? Así como estás. Por eso también, ¿no? En la carta del tarot de Marsella, sobre todo a mí me llama mucho, está desencarnado, ¿verdad? Es como si nos llevaran a la esencia, nos quitan esas capas que vamos conformando en la vida para decirte, este es tu esencia, ¿no? Aquí estás totalmente abierto, descubierto,
sin poderte defender de ninguna forma, porque eso es muy poderoso. Ayer leía un libro que ya lo leí, pero hace mucho tiempo y se me había olvidado, que creo que se lo recomendaría para esta temporada y trabajo de sombra, que se llama El poder de la hora. El nombre del autor está muy complicado, pues se los dejo en un comentario para no regarla, pero El poder de la hora es muy conocido. Y él decía que cuando inició ese proceso llegó un momento de vacío, que él tenía tanta depresión, tanta ansiedad, que llegó un momento donde se disoció, se vació, y de ahí empezó a tener lo que él llama esta iluminación, esta presencia. Y a veces yo les digo, hay que permitirnos, sobre todo que lo he comentado mucho en este momento, que muchas personas lo están pasando difícil, o que también yo de alguna manera muchas emociones se mueven. Hay que permitirnos también estar ahí, ¿no? Sostener esa parte de sentirme mal, de sentirme con enojo, con ira, con llanto, con todo lo que venga, porque va a venir esa oleada. Lo siento, me permito estar ahí para que después va a venir la luz. No, 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 nada es para siempre, no nos vamos a quedar en ese estado. Pensamos que sí, la mente es la que se resiste, ¿no? El ego también dice, aquí nos vamos a quedar y nos vamos a morir. No, o sea, nos sostenemos en esa, pedir ayuda también es válido y vamos a volver a regresar a la luz, ¿no? Siempre hay toda una parte cíclica y cuando regresemos a la luz no vamos a regresar igual. Generalmente ahí Plutón nos enseña que algo muy profundo se transformó, que entendimos que aunque es cuando dices, híjole, es que yo nunca había imaginado pues, poder pasar un dolor tan grande y sin embargo lo pasé, ¿no? Con los mecanismos que hayan sido. Y una vez que lo pasas y te puedes decir, lo sobreviví, te das cuenta que allá adentro hay algo central, medular, que te guía y que te va llevando, ¿no? Por esos crisoles. Entonces, estos dos mitos a mí se me hacen súper bonitos, súper interesantes para aplicar. Los eclipses tienen un tono muy plutoniano, muy, muy de llevarnos al inframundo, de vaciarnos, de desencarnarnos, dolorosos, pero después con una transformación. Nuestra esencia, sobre todo después del eclipse solar, no va a ser la misma. Nos vamos a dar cuenta que descubrimos que sí podemos resistir, que así podemos sobrevivir. Entonces, hay que echarle ánimo. Lean ese libro, está lindo como para esta temporada. Yo por eso lo empecé a leer. Y pues nada, cualquier cosita y comentarios los escucho. Gracias por compartir. Bueno, pues ya para concluir, los invito a que analicen, a que observen la sombra, no le tengan miedo a la sombra. Aquí lo importante es reconocerla para poderla trabajar y pues remarcar que estos eclipses nos ponen o sí a enfrentarnos con la sombra de nosotros o de las personas que están muy cerca de nosotros, porque son tocados por planetas muy sensibles en el momento del eclipse. Entonces, estemos conscientes de esa sombra dentro de nosotros, a abrazarla, aceptarla y no rechazarla, digerirla, integrarla. Esta sería mi conclusión, integrar tu sombra, abrazarla, no negarla y reconocerla, que está ahí. Yo agregaría nada más el hecho de que pues todo el tiempo estamos actuando desde parte de nuestra sombra, entonces siempre tenemos ahí mensajes. Por eso también el libro que mencionas, Úrsula, del poder de la hora, es estar presente, porque si estamos presentes, realmente la sombra no está actuando, la podemos tener clara. Y eso es pues una maravilla, poder hacerlo desde esa parte. Entonces yo diría que si doy luz a mi sombra, puedo encontrar un gran poder. Ay, pues yo les animaría a mí en mi proceso particular, cuando me inicié en todo esto, fue porque yo viví un periodo de sombra, pues como de 5 años, y empezar a entender, a mí la astrología o el tarot me dio mucha luz. A veces la terapia psicológica apoya y contiene mucho y es muy buena, ¿no? De hecho, justo trabaja con la sombra. Pero siento que a veces va un poco más lento, más despacio, más sutil. Y de verdad, yo sí les recomiendo, y por ejemplo, pues con las 4 que estamos aquí, que yo recomiendo ampliamente,
porque hay una perspectiva pues muy ética, que se den permiso de tener una sesión de tarot cuando sientan mucha confusión o una lectura de carta, complementarlo con su terapia que ya lleven y con todo, porque de alguna manera nos ayuda a entender que también nos vamos moviendo con los ciclos, ¿no? De los astros, que hay cosas que también influyen en nuestra psique, porque muchas veces también con la sombra nos sentimos culpables, ¿no? De, ay, ¿por qué no la puedo cambiar? ¿Por qué no puedo, ya llevo tanto tiempo y me sigo sintiendo igual? Y entonces, no, se vuelve como una bolita de nieve. Hacer esto a mí en algún momento me dio mucha claridad y bueno, tenemos creo que todas testimonios de personas que también han sentido mucha claridad al hacerlo, que se permitan, siempre busquen igual alguna recomendación para que pueda hacer un trabajo profesional y ético que los guíe bien, no algo, pues sí, predictivo y que, ay, te la están sonsacando y eso, pues no, porque luego te sale peor, ¿no? Sino algo más terapéutico, algo, no que esté mal, cada quien necesita, pero pues sí algo más terapéutico, más apapachador. Y eso, pues creo que está lindo. Y para mí, yo les tenía aquí, dejen nada más, lo voy a abrir. Es una frase de Liz Green, pero se las voy a leer porque no la hice toda, pero está bonita. Dice: el lado enfermo y doliente de nuestra personalidad encierra simultáneamente la sombra oscura que se niega a cambiar, y alrededor que puede transformar nuestra vida y modificar nuestros propios valores. En cierto modo, este redentor es anormal porque lleva consigo algún tipo de estigma. Por ello, puedes descubrir el tesoro escondido, salvar a la princesa o matar al dragón. La sombra es, pues, al mismo tiempo aquello redimir y el sufrimiento redentor. Entonces, pues me pareció muy bonita, ¿no? Creo que ahí tenemos esa parte, esa dualidad, como decía Marina, para sacar esos tesoros ocultos hay que pasar por la cueva, hay que pasar por ¿cómo se llama? Los murciélagos y todo lo que nos da miedo, pero encontramos grandes tesoros cuando nos animamos a ir ahí. Entonces, pues, gracias. Bueno, pues yo agregaría y pondré hincapié en que, pues sí hay que hacer esta cuestión del autoconocimiento, porque así tanto la luz como la parte oscura la conoces y ya cuando lo haces o se te va la onda, ya ves, ya lo haces más, como más consciente de lo que estás haciendo, y dices: "Ah, se me está yendo, el enojo por esto", ya vas reconociendo dónde te vas y todo, y entonces así ya, cuando ya sepas qué eres, pues ya es más fácil de que lo cambies. Bueno, y yo creo que con esto, cerramos el podcast. Los invitamos a que se suscriban a nuestras, redes sociales y también preguntarles qué podcast les ha gustado más y por qué, para que se ganen su premio. Gracias. Bueno, pues una vez más, muchas Participen, gracias. Muchas Bye. gracias. participen, Nos dejen su vemos en el comentario. siguiente. Nos vemos en el Bye. siguiente. Bye.